Vamos a volver a saludarnos para la grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace 10 minutos estamos hablando de música y esas cosas, pero bueno, queda mejor que parezca que la clase empieza acá. Eh, bueno, impecable los trabajos presentados, la verdad, que un curso muy cumplidor, da gusto. Bueno, yo no sé si todos fueron viendo las devoluciones que les fui dejando. En general, les hago así como un comentario general de cosas que vi. Después, si alguno quiere alguna cuestión más puntual, vamos charlando. Les cuento algunas cosas que por ahí se reiteran en varios, ¿no? Eh, la evaluación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Los objetivos. Algunos pusieron objetivos, otros no. Siempre que hagan una planificación, yo acá les voy a contar cosas que algunas incidieron en la nota y otras no tanto, pero que sí son importantes que ustedes las tengan en cuenta, porque de ahora en más, no solamente en varias materias les van a pedir, y cuando ustedes empiecen a laburar, les van a pedir mucha planificación. Entonces, siempre que planifiquen, es muy importante plantear los objetivos, ya sea una actividad, ya sea una clase, ya sea una secuencia didáctica, ¿no? La diferencia es que una actividad puede ser algo que realizamos dentro del contexto de una clase, una actividad bien particular. Yo les digo a mis alumnos, vamos a hacer un video minuto sobre este tema y ocupa media clase. Bueno, esa es una actividad. La clase ya es un contexto un poco más amplio, y una secuencia didáctica es el abordaje de un tema completo que puede abarcar varias clases. Entonces, siempre es importante que ustedes pongan objetivos. Ahora, cuando se redacta el objetivo, siempre los objetivos se verbalizan, no se cuentan. El objetivo debe ser conciso y debe estar iniciado por un verbo. Entonces, el objetivo sería identificar la importancia de Sarasa, recuperar, problematizar, digo, siempre arrancarlo con frases que sean breves, concisas, claras e iniciadas por un verbo. Lo digo porque por ahí muchos pusieron como objetivos todo un párrafo de explicación, que por ahí más que un objetivo sería parte de lo que es una fundamentación. Entonces, está bueno que ustedes vayan reconociendo estas partes. Siempre que ustedes hagan una planificación, tienen que incorporar una parte de evaluación. La evaluación, está bien que ustedes pongan cómo van a evaluar a los alumnos, pero también acá es muy importante que ustedes hagan la evaluación más cualitativa de lo que están proponiendo, ¿no? Piensen que, en general, la planificación no es algo que se le presenta a los estudiantes, sino que le presentamos a los directivos de la escuela, a quienes nos supervisan, al director del departamento. Entonces, es bueno poner una evaluación, y esa evaluación debe ser coherente, digo, la evaluación es el cierre y debe ser coherente con lo que planteamos al principio. Entonces, siempre la evaluación debe recuperar algunas de las cosas que planteamos como objetivo. Digo, más allá de que ustedes pongan como evaluación cómo evaluarán a los alumnos, también siempre incorporen algo de cómo ustedes van a evaluar eso que están proponiendo, ¿no? Porque siempre nosotros estamos evaluando. Evaluar no es solamente calificar. Nosotros evaluamos siempre. Y muchas veces la evaluación es para saber cómo fue el desempeño de nuestros estudiantes, y muchas veces la evaluación es para saber si esta actividad que hicimos dio resultado o no, si hay que reformularla, si hay que dejar de tenerla en cuenta. Entonces, eso como dos cuestiones centrales. Después, algunos por ahí lo que tienen que pensar en relación con la consigna es ajustarse más. Digo, cuando lean una consigna, traten de responder lo que la consigna les plantea. En este caso, la consigna era planificar una clase con la incorporación de la tecnología. Y algunos, por ejemplo, planificaron un mes de clase, 3 semanas de clase. Y no, yo no dije nada. Algunos levantaron la mano, pero yo no dije quién. No, pero eso sí, ténganlo en cuenta, ¿no? Porque, y algunos otros, a ver,
no voy a hacer nombres, pero simplemente estoy mirando para recordar quién era, alguien planificó una clase en la cual dentro de la clase pensaba abordar 3 unidades de contenido. Entonces, esa es otra cosa. Por un lado, ajustarse a la consigna. Si la consigna dice una clase, piensen en una clase. Uno puede explicar cómo va a seguir, pero no hace falta que desarrollen todo lo demás. Una clase. Y en el otro es también pensar lo realizable. Si yo digo, voy a dar una clase y durante una clase voy a desarrollar 3 unidades, y es imposible. En general, las unidades llevan varias clases, y imagínense, si ustedes pueden desarrollar en una sola clase 3 unidades, van a necesitar un programa que tenga, de hablar, si la materia es anual, van a necesitar 100 unidades en la materia, para no quedarse sin tema. Imagínense si ustedes pueden desarrollar en una sola clase solo 3 unidades. Y después, también hay cosas que estas, obviamente que no las tuve en cuenta para la calificación, pero sí se las marqué a algunos, y está bueno que ustedes las tengan en cuenta, es el tema de los horarios, ¿no? De cuando ustedes plantean tiempos. Entonces, por ejemplo, alguno que dijo, bueno, vamos a trabajar, van a conformar 5 o 6 grupos, vamos a trabajar en lo grupal. Bueno, y ponen que después del trabajo todos los grupos van a tener que hacer una exposición de lo que trabajaron, y le ponen un tiempo de 10 minutos. Es imposible. Porque nosotros siempre, cuando hacemos una devolución, cuando yo pido que los chicos expongan un tema, siempre tengo que darle una retroalimentación, tengo que dar un ida y vuelta, y siempre se nos va un poquito más. Entonces conviene ser un poco más flexible con los tiempos, y tal vez, si veo que la cosa va más cortita porque no hay buena participación, tener que extender yo, pero no hacerme una cosa con tiempos muy acotados que después vea que se me complica llegar. Entonces yo reduciría la cantidad de actividades, dándoles más tiempo a cada una de esas actividades, y en todo caso yo tengo las herramientas para estirar un poco y hacer que llegar en el tiempo. Pero si eso lo deposito en las actividades de los estudiantes, a veces puede ser una complicación. Después, yo les cuento cosas que yo entiendo, por eso les digo, no las tengo en cuenta en la calificación, pero que son casi un consejo, una recomendación, o el contarles una experiencia. Varios, por ejemplo, pusieron como actividad que dividirían el trabajo en grupos, y varios repitieron la actividad de que visualicen videos en grupos. Yo les digo, la experiencia, lo intenté hacer. Es imposible, porque donde tenemos 6 grupos y todos empezaron a poner, para poder escuchar el video, tienen que poner el volumen alto, aunque estén todos alrededor de una mesa, porque no hay auriculares, y se empiezan a molestar y termina en pelea de, che, no me dejaste escuchar. Bueno, eso está bien pensado, pero después cuando lo llevamos a la práctica suele ser una complicación. A no ser que trabaje con grupos muy reducidos, no sé, un aula de 10 personas donde los puedo separar bastante, pero en un aula estándar es complicado. Pero eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la experiencia. Yo lo he planificado y lo he intentado hacer, y por eso se lo recomiendo ahora, no lo intenten. Después, sí vi que algunos por ahí o ya están dando clases o ya están trabajando sobre esto, y vi cosas que por ahí yo sentía que capaz que ya estaban más pensadas, más desarrolladas, y acá tuvieron la complicación de ver, bueno, esto está buenísimo, pero ¿dónde meto la tecnología? Y quedó medio como forzada la incorporación de la tecnología en algunas de las propuestas. Y en algunas otras, por ahí también, esto que nos pasa, ¿no? de ir pensando en actividades que ya venimos desarrollando, por ahí hay tecnologías que ustedes proponen, que yo les daría una vueltita de tuerca. Hoy es muy importante que nosotros, hoy por ejemplo hay algunas líneas de investigación, algunas líneas de desarrollo, como por ejemplo la Transmedia Literacy que propone Carlos Scolari, que lo que proponen es, o por ejemplo, acá en Argentina, Mariana Maggio
que está trabajando mucho en eso, proponen estrategias de pensar en un codiseño, donde nosotros podamos diseñar junto con nuestros estudiantes. Y diseñar junto con nuestros estudiantes no es necesariamente que los estudiantes propongan las actividades que van a hacer, pero sí que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que hacen los estudiantes, por dónde andan, con qué se sienten cómodos para planificar en función de eso. Entonces, menciono algunas de las tecnologías que yo siento que quedaron como un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Algunos proponía páginas wiki, y bueno, la wiki es una cosa que yo le daría una vuelta de tuerca. Si queremos hacer algo colaborativo, hoy tenemos herramientas como el mismo Google Drive, o por ejemplo, trabajar con un muro colaborativo, como podría ser Padlet o Jamboard, que permiten que todos intervengan sobre lo mismo y que cada uno pueda ir poniendo ahí, en un entorno que lo hace un poco más atractivo y más participativo. Algunos otros propusieron, por ejemplo, el uso de CMap Tools como una herramienta para los mapas conceptuales. Es la herramienta más utilizada, pero bueno, hoy hay otras cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos Genially, Canva, que nos permiten hacer algunas cosas un poco más lindas desde lo visual, pero también y fundamentalmente que nos permiten, por ejemplo, trabajar desde los teléfonos celulares, porque hoy tenemos que entender que el teléfono es la principal, la principal tecnología en este sentido. Y eso vamos a verlo bien en el próximo encuentro. Después, a ver algunas otras cosas que fui notando. Bueno, esto de que algunos, por ejemplo, cuando hicieron la planificación, empezaron desarrollando el tema, pero siempre que planifiquen, está bueno que ustedes pongan un encuadre, decir, bueno, este contenido se va a dar en la materia NTICS, que es una materia del cuarto año de la educación secundaria, digo, poner como un encuadre, ¿no? Un contexto para que se sepa dónde se va a dar, porque, por ejemplo, a ver, no es lo mismo si ustedes me proponen una actividad con alumnos del último año de la secundaria, que si me lo proponen con unos chicos del primer año. A ver, por ejemplo, si ustedes me dicen, quiero usar el video y proponen hacer TikTok, y bueno, seguramente esa actividad tendría mucho más impacto entre los de primer año de secundaria que entre los de sexto, que están usando otras redes. Entonces digo, siempre está bueno tener esto, ¿no? Hacer un contexto de lo que ustedes están presentando. Bueno, eso como cuestiones generales. Recién decía, cuando empezábamos la charla, que si alguno por ahí en la devolución, en la corrección, sienten que podrían mejorar esa presentación, no tienen más que avisarme y yo les habilito para que ustedes me hagan una reentrega. Es decir, si alguien tiene una nota que por ahí preferiría tener una nota un poquito mejor, y quieren hacerlo de nuevo, digo, ajustar las cuestiones que yo les puse en la devolución para mejorar la nota, me avisan y yo les habilito el espacio para que ustedes me puedan hacer una reentrega y levantar esa nota. Eso está disponible, no hay ningún problema. No sé si alguno tiene alguna consulta en particular sobre las devoluciones. Fueron medio sobre la hora las devoluciones. Hola. Sí, recién la escuché antes de empezar la clase. Sí, sí. Buen día para todos. Disculpen la voz, estoy muerta. Ayer mis mellis cumplieron 3 años y ni me peiné, discúlpenme. Los despaché a todos de la casa y me senté. Respecto del trabajo, para mí que todavía no estoy dando clases y tampoco sabía qué clases iba a dar o qué materias, sí, me costó un poquito, pedí ayuda a una colega que da clases, sinceramente, o sea,
soy honesta, me pasó un modelo de ella de cuando hizo el tramo, y en base a eso lo modifiqué. Cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que, o sea, me llevó mucho tiempo pensar qué iba a dar, digamos, los objetivos, o sea, los temas, porque como no sé cómo va a ser cuando lo dé clases, pregunto, ¿nos dan un cronograma, algo, o yo tengo que presentar en la escuela? Porque creo que estoy al horno entonces. O sea, no No, me fue no, tan mal, pero me no, 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 ató armar una clase, me imagino más materias y el día a día. Voy a hacer un queso para los pibes. no, no, a ver, esto, como todo, es un aprendizaje, ¿no? A ver, hay en algunas instituciones en las cuales por ahí se puede, digo, te dan un modelo, porque trabajan con un modelo y quieren que todos planifiquen de la misma manera, y hay algunas instituciones donde la cuestión es un poco más libre. Esto es así. Pero justamente el objetivo de que yo les vaya pidiendo acá algunas cosas, y como les decía recién, hay cosas que yo les hago como recomendaciones que sirven, que incidieron en la nota, y cosas que no, pero sí se las hago como para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando yo te decía a vos, eh, lo de esto de que vos desarrollaste 4 clases, por ahí yo lo que te decía era, focalizate en una sola, desarrollala un poco más, porque por ejemplo en la clase 2 se hará la presentación por parte de los alumnos de lo visto en la clase 1, compartiremos en el aula el despliegue y la imaginación de cada uno analizando el tema. Y cómo, cuál es el objetivo de esa actividad, digo, por ahí eso, ¿no? Por ahí, por el otro extremo, había alguien, ahora no me acuerdo quién era, pero me presentó una presentación de 26 hojas, y yo dije, ¿qué pasó acá? Y bueno, estaba bien, por ahí había más imágenes, más cosas, pero hubo otro ejemplo también donde estaba desarrollada toda la clase. Es decir, voy a decir esto por tal y digo, no hace falta ni un extremo ni el otro. Buscar un punto intermedio donde yo, por ejemplo, pueda decir, bueno, la clase dura 2 horas. Para eso yo voy a hacer, en este caso, Noelia, la clase 2 tuya. ¿Cómo la pensaría yo? Una presentación donde yo recupere un poquito lo que trabajamos en la clase anterior. Tal vez vos podrías hacer, siempre está bueno tener algo que sea como un disparador, un video, algunas imágenes que recuperen lo que vos ya sabés que los chicos hicieron. Una breve presentación. Después, que los alumnos hagan esa presentación por parte de ellos, pero también ver cómo vos vas a retroalimentar. ¿Cuál es el objetivo de que los chicos hagan esa presentación? Vos querés saber cómo se desempeña el uso de la tecnología, vos querés saber qué conceptos trabajar, vos querés saber cuáles son las cosas que más les llamaron la atención. Bueno, ir definiendo un poquito más eso. Pero en general, la planificación lo que debe tener es objetivos, debe tener una breve fundamentación, debe tener un desarrollo acotado, no es que vos tengas que desarrollar, ya te digo, todo, sino más o menos contar la estructura. Pensarte, vos decir, bueno, tengo que ir mañana, tengo 2 horas de clase, ¿cómo hago para llenar esas 2 horas? Digo? ¿Cuál es el diagrama que yo me puedo Claro, hacer? ¿Mm? lo entiendo y lo relaciono, yo daba clases de danza. No me costaba porque sabía qué era lo que quería que aprendieran, cuál era el resultado a fin de año, o sea, lo tenía todo en la cabeza porque yo ya sabía, tenía todos los conocimientos, lo tenía claro. Acá es como que no tengo claro qué tienen que saber los No, chicos, claro, por qué eso. es cuál es el objetivo de la educación. O sea, ahí se me hace hueco y por eso Mira, me hay voy por cosas, las ramas, porque empecé haciendo una clase, después me pareció incompleto, eso me eh, pasa. nos pasa muchas veces esto, ¿no? Que a veces nosotros lo tenemos naturalizado. Yo sé qué es lo que quiero hacer en la clase, yo sé cómo la voy a dar, cómo la pienso trabajar, pero cuando la tengo que pasar a un papel y decir, bueno, la planificación y dividirlo, me cuesta trabajo, ¿no? Claro. Seguramente vos,
cada vez que dabas una clase de danza, tenías una planificación incorporada, porque sabías cuánto tiempo te iba a llevar cada cosa, que determinado ejercicio era para favorecer tal, no sé, la Claro. realización de tal cosa. Hacíamos la Y barra, seguramente eso, centro y diagonal, por decirte. claro, y seguramente eso lo podías pensar porque nunca tuviste un alumno como yo que no le ibas a poder sacar un paso. Pero digo, uno tiene este, que pensar eso. Muchas veces lo tenemos naturalizado. A mí, digo, a todos los que estamos dando clase, nos pasa que a veces la planificación es como el ejercicio de decir, uy, ¿dónde pongo esto? Digo, porque nosotros lo tenemos en claro, vamos, la clase nos da resultados, nos sale bárbara, pero cuando la tenemos que llevar a un papel y desarrollarla, a veces no, nos encontramos con esto. Entonces, por eso yo les digo, está bueno que uno piense más o menos una caja, una estructura, ¿no? Decir, bueno, tengo que primero encuadrar, siempre que voy a presentar una planificación, poner el contexto. Alguien puso dentro del contexto algo que me pareció muy interesante, que era decir, por ejemplo, parte del contexto era que en la escuela había pocas computadoras y que los chicos no tenían todos acceso a los teléfonos celulares. Bueno, es parte del contexto. Entonces voy a decir, esta materia se va a dar, es de tal año, en tal escuela, este es el contexto de conectividad, y esto es lo que yo propongo. Entonces ahí vos pones una fundamentación breve, unos objetivos, unos desarrollos y una evaluación. La evaluación no siempre la evaluación a los estudiantes. Puede ser parte de la evaluación cualitativa que vos haces de la actividad. ¿No? Pero más o menos esa es la estructura. Y lo importante es que haya una coherencia. Es decir, siempre que vos plantees la evaluación cualitativa de esa actividad, tenés que recuperar lo que pusiste en los objetivos. ¿Mm? Si vos pusiste en los objetivos reflexionar sobre sobre el concepto de micromachismo, que alguien me acuerdo que lo había propuesto. Reflexionar sobre el concepto de micromachismo, Ana era. Bueno, en la evaluación que vos hagas de la actividad, una de las cosas es verificar o analizar si pudieron representar, verbalizar, problematizar el concepto de micromachismo. Es decir, todo lo que uno pone en el objetivo tiene que estar también visto desde el lado de la evaluación. De esa manera, una propuesta cierra. ¿Está? ¿Más o Sí. menos? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Buen día a todos. Decime, Ana, ¿cómo andás? En la devolución, que recién la pude escuchar, vos me decías que estaba bueno si ponía videos por ahí cortitos de 1 minuto, sí, y yo puse, no sé si no llegó en No, los anexos. no, lo que yo te decía, a ver, porque son varias evoluciones, pero creo que lo que yo te proponía ahí era al revés, que vos le propusieras a los chicos hacer el Ah, que ellos los cierre busquen. y que ellos también los produzcan, ¿no? Porque por ahí yo lo que veía en muchos de ustedes que el uso de la tecnología era pasar un video en YouTube, pasar un PowerPoint, pasar un Prezi, y yo lo que les decía es, piensen también el uso de la tecnología desde la propia práctica De los chicos. de los chicos, claro, que los chicos Mm. practiquen con eso. Es decir, una actividad que hoy es más que accesible y que está buena para pensar como el cierre de un contenido, es proponer a los estudiantes que hagan un video de 1 minuto que refleje lo que estuvieron trabajando. Entonces, de esa manera, van a usar la tecnología y hacer un video de 1 minuto requiere de un muy buen poder de síntesis sobre la temática trabajada. Y a veces... Claro, yo, discúlpame, yo lo presenté así como porque era como un taller de 2 horas, ¿no? Sí, sí, está Y bien. entonces era como que les facilitaba el material para que pudieran ver y reflexionar sobre el tema dado, porque si los ponía a buscar ahí se me iba el tiempo. O sea, Sí, sí, está depende de bien. si uno puede Igual estar varios esto días. como una recomendación. Yo digo, te puse una buena nota ahí, Ana. Este, la, la cuestión de incorporar esas cosas te lo puse más como Sugerencia. una recomendación. Yo sí lo que veía en tu presentación es que había un montón de desarrollo del tema
Y hay cosas que no hace falta que vos pongas en la planificación, ¿no? Porque vos ponías casi cómo desarrollarías toda la clase, digo, Sí. en tanto texto que pusiste. Y, por ejemplo, una de las cosas que te faltó a vos era esto que yo comentaba antes, el encuadrar la materia, ¿no? Decir, bueno, esto es tal materia que se da en tal año, porque es una temática que, si yo la pienso, la podría encuadrar en varias Claro, materias. La lo podría dejé encuadrar en abierto porque como es un tema muy actual y también muy naturalizado en nuestra sociedad, se puede dar en todas las edades. Por eso no encuadré, claro, fue un error no decir para qué año, pero en realidad sirve para primaria, secundaria, terciaria. De hecho, yo un taller parecido lo di en terciaria. Ujú. Sí, sí, lo podemos pensar hasta en un taller de ESI en cualquier nivel. Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Bien. Bueno, si a alguno no se le ocurre la pregunta ahora, pero después me la quiere hacer, me puede mandar un mensajito y lo seguimos charlando, ¿no? No hay problema. Eh, bueno, Profe, sí. buen día. Hola, Buen Soledad. día para todos. ¿Qué tal? Yo estuve internada hasta hace unos días y tengo que entregar todos los trabajos, no pude hacerlo. ¿Cómo es el tema mío? Yo me mandé un mensajito, pero se ve que no lo vio todavía. Te lo mandé ayer recién al mensajito. ¿Me lo mandaste por dónde? ¿Por la plataforma? Por el campus, sí. A ver. Yo había avisado, le avisé a la preceptora. Ah, no lo veo, che. Tengo el mensaje que te mandé yo a vos, pero no veo el tuyo. Bueno, igual no hay problema. Yo, después yo te habilito el espacio para que vos puedas entregar o para que puedas entregar ambas actividades. No hay ningún problema. Yo Bueno, te extiendo el espacio para la entrega. Bien. Bueno, hoy tengo varias cosas eh, para pensar. Hoy, el tema de hoy tiene que ver con lo que son los ambientes personales de aprendizaje. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Son lo que algunos denominan los PLE. Pero vamos a empezar por otro lado. Porque hay varias cuestiones, ¿no? que nos deben hacer, digo, ¿por qué pensar en ambientes personales de aprendizaje? ¿Por qué pensar en lo que tiene que ver con búsqueda de información? ¿Por qué pensar en actividades como estas que yo les propuse hoy, que por ahí lo que hacen es ponernos a pensar un poquito más sobre cómo puedo seleccionar materiales para una planificación adecuada? Eh, la, a ver, yo les voy a pasar primero un videito, a ver si lo encuentro, ¿dónde lo tengo? Acá. Les voy a pasar un videito de Fundación Telefónica, hecho por jóvenes. A ver. Caminante, no hay camino. Sí. Haz camino al navegar. Hoy nos va a oír el mundo entero. Caminante. 2.0 es la educación que Vivo quiero. en un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender. Llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué. Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje. Si quieres adaptarte a la nueva educación, Profesor, vamos juntos, dale al on. Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar. hoy nos va a oír el mundo entero. 2.0 Es la educación que quiero. Crea, Sentido y emoción. piensa, En valores y atención. sueña. Que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología que día a día nos desafía a llenar la pantalla. Bueno. ¿Qué pasó?
decía. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea, Sentido y emoción, piensa, en valores y atención. sueña. Que nos oiga el mundo entero. 2.0 Es la educación que quiero. Las aulas no son jaulas, así lo siento. Las clases son la base de este viaje y es el centro. De 2 generaciones y un encuentro. Que buscan las fronteras del conocimiento. Por eso me pregunto ¿para qué mundo me educo? Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco. Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral. ¿Qué seré? Voy a hacer todo lo que quiero. Médico, astronauta. O mujer bombero. ¿Quién soy yo? ¿Quién, tú? Who am I? Who are you? Tú y yo y tú en ti, YouTube. Twitter, la wiki, WhatsApp. YouTube, nuestra voz está en la nube. Sube. Ven a mi mundo virtual. Y entiende mi realidad digital. Crece. Intercambia conversación, genera tu visión. Para información, pinche en el ratón, profesor. Cambia tu rol, dale al on de este mundo.com. Crea, Sentido y emoción, piensa, en valores y atención. sueña. Que nos oiga el mundo entero. 2.0. Es la educación que quiero. Caminante. Es la educación que quiero. Es la educación que quiero. Bueno, arrancamos con un rap como para que termine de despertarse los que por ahí estaban todavía en la mañana del sábado. Pero bueno, a mí me encanta, me gusta este rap porque de alguna manera este rap lo hicieron jóvenes estudiantes, como decía ahí al final, de diferentes países. Digo, de alguna manera lo que refleja es esto que nos va a pasar cada vez que entramos al aula, ¿no? Encontrarnos con jóvenes que por ahí están demandando una cosa distinta, ¿no? No es que, a ver, tampoco es que uno tenga que pensar que cada vez que entro al aula me tengo que disfrazar de payaso para llamar la atención de los estudiantes y hacer la clase más divertida. Pero sí está bueno que uno tenga en cuenta cómo está cambiando el contexto de la educación de la mano de cómo cambia el contexto social, ¿no? Nuestra sociedad cambia. Nuestra sociedad no es la misma en la cual, no es la misma que la de hace 10 años. No nos vayamos a un extremo. Pensemos simplemente, a ver, hace 10 años, un solo cambio, chiquito. Hace 10 años no había teléfonos que se conectaran a Internet. Fíjense si la sociedad no cambió. Hoy no podemos pensar, hoy yo digo, ¿qué hubiera pasado? Qué complejo hubiera sido la continuidad pedagógica si no tuviéramos los teléfonos. Yo ahora estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo de investigación, estoy participando de un observatorio que tiene la facultad, en el cual hicimos una encuesta a estudiantes de primaria y secundaria de toda la región educativa. Recuerden que nuestra región educativa, la región educativa 25, incluye las localidades de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué. En este trabajo hicimos una encuesta a estudiantes de primaria y secundaria. Estuvo interesante porque la encuesta la respondieron, esperen que estoy buscando bien el dato, la respondieron 3.845 alumnos de estas 4 localidades. De estos 4 distritos, en realidad, porque también la respondieron
alumnos de escuelas rurales, de localidades chicas. De esos 3.845 alumnos, el 96,85% dijeron haber utilizado el teléfono para la realización de actividades. Y el 71%, digo, muchos usaban el teléfono y la computadora, ¿no? Pero el 71% de los chicos respondieron haber utilizado solamente los dispositivos móviles. Fíjense el lugar que esta tecnología tiene hoy en nuestra sociedad. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, el teléfono lo utilizaron muchísimo, por ejemplo, los alumnos de escuelas rurales, donde no hay otra forma de conectividad que no sea a través de los datos móviles. Digo, hay un montón de datos. Sin embargo, cuando le preguntamos a los docentes, el 97% de los docentes usaron teléfonos celulares en esta primera etapa de la pandemia. Sin embargo, solamente un poquito menos del 8% los utilizó como único dispositivo. Es decir, los docentes utilizaron más la computadora y los alumnos utilizaron más los teléfonos. Y estos son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque si yo planifico en mi computadora una clase para desarrollarla en computadora y mis alumnos después de esa clase la ven y la desarrollan en un teléfono celular, es muy probable que si yo hubiera tenido en cuenta esto y la planifico y la desarrollo para teléfonos celulares, esa clase sea más potente, yo pueda sacarle más provecho. Entonces, está bueno que nosotros conozcamos, Mariana Maggio plantea esta idea de pensar en el ecodiseño, y Mariana Maggio lo que dice es, tenemos que pensar en clases que valga la pena ser vividas. Y eso es, ¿no? Poder planificar y poder pensar en función de cuestiones que por ahí los chicos se puedan llegar a sentir, los chicos o no tan chicos, digo, de acuerdo al nivel que nosotros demos, nuestros estudiantes, se puedan sentir más motivados, más identificados. Y ahí, bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, desde los dispositivos, a tener en cuenta cuáles son los consumos culturales, a pensar desde qué lugar yo puedo también proponer otro tipo de reflexión. Y en ese sentido, hoy es día de recomendaciones. Y a ver, hoy un lugar central en esto de los consumos culturales lo tiene el consumo audiovisual. Si hay algo que ha tenido un crecimiento muy importante en estos últimos años, y sobre todo en la etapa de la pandemia, han sido las plataformas de streaming. Y en las plataformas de streaming podemos entretenernos y también podemos pensar en cuestiones que nos entretengan, pero que también nos sirvan para pensar nuestras clases. Y acá vienen hoy las recomendaciones, mis recomendaciones sobre series que podemos utilizar para reflexionar sobre distintas cosas que nos pasan y que de alguna manera, desde mi perspectiva, ¿no?, involucran a la tecnología. Mi primera recomendación es una serie que se llama Black Mirror, que la pueden encontrar en Netflix. Black Mirror es una serie que todas sus temporadas son muy breves, son de 4 o 5 capítulos, y lo que propone es una problematización de la tecnología. Es una serie de la cual se ha hablado mucho, porque muchas veces ha sido como anticipatoria de cosas que terminaron sucediendo. Por ejemplo, yo empecé utilizando
el primer capítulo que utilicé de Black Mirror es el primer capítulo de la segunda temporada, donde hay una pareja joven, no les voy a spoilear todo el capítulo, una pareja joven en la el chico tiene un accidente de tránsito, muere, y cuando la esposa queda viuda, una amiga le dice, mirá, hay una red social que por ahí te podría servir. Ella primero no quiere saber nada, le mandan una solicitud a través de la red, termina aceptando, y la red social lo que proponía es una red social que cuando ella aceptaba le daba acceso a los archivos de su marido muerto, a las redes sociales de su marido muerto, y la red social elaboraba una inteligencia artificial. Y ella le daba la posibilidad de chatear, y esa inteligencia artificial le respondía como si fuese el marido el que le respondiera, utilizando sus mismas palabras. Bueno, esta cosa va creciendo, no les voy a spoilear todo, pero ese mismo año, el mismo año que se presentó ese capítulo, en Rusia se desarrolló una red social, que no sé en qué estado está ahora, pero sé que está online, en la cual yo, por ejemplo, me puedo registrar y le doy acceso a mis otras redes, ¿no? Durante este tiempo. Y el día que yo parta de este mundo, cualquiera que por ahí algún día me extrañe, va a poder conectarse con esa red social y va a hablar con una inteligencia artificial, pero que va a reproducir los diálogos como si fuese yo, porque lo que va tomando es mis reacciones, mi forma de interactuar con los demás. Eso, que empezó siendo una serie de ciencia ficción, ya es una realidad. Y en Black Mirror van a encontrar muchos capítulos que nos pueden hacer reflexionar sobre cuestiones de cómo la tecnología atraviesa a nuestra sociedad. Hay varios capítulos recomendables, y hay una temporada que en vez de hacer muchos capítulos, hicieron una película que se llama Bandersnatch. ¿Qué es lo que tiene de interesante Bandersnatch? Es que es una película interactiva. Es decir, es una película que tenemos que mirar con el control remoto de la tele en la mano, porque somos nosotros los que tenemos la posibilidad de tomar las decisiones por los protagonistas. Entonces, la película arranca, por ejemplo, y el protagonista va a desayunar y dice, uy, no sé, ¿qué desayuno? No sé, café con leche o tal cosa, y uno con el control remoto elige lo que va a desayunar. Y cada decisión que nosotros vamos tomando influye sobre lo que va a pasar. Esa película, yo todavía no he visto todos los finales que tiene disponible, pero de acuerdo a las decisiones que uno va tomando a lo largo de la película, podemos llegar a distintos finales. Es como la reversión de los libros que algunos de nosotros habremos visto cuando éramos más chicos, que se llamaban Elige tu propia aventura, y donde uno iba determinando esas opciones también. Así que mi primer recomendado, Black Mirror. El segundo recomendado es un documental relativamente nuevo, del cual se ha hablado mucho, está disponible en Netflix, y se llama El dilema de las redes sociales. En realidad, yo se lo recomiendo no por lo que se ha comentado tanto en este tiempo, sino para que uno de alguna manera entienda. Nosotros hoy vivimos en un contexto donde las plataformas manejan mucha información de nosotros, donde en un libro que leí hace un tiempo decía, cuando usamos una plataforma que es gratuita porque el valor de cambio somos nosotros. Y hoy, acá en este documental, ustedes van a poder ver cómo, por ejemplo, Google y distintas empresas ponen en marcha algunas estrategias, diseñan cosas para que nosotros estemos cada vez más atados a esas tecnologías. Muchos lo están analizando desde el lugar como deberíamos desconectarnos. Yo creo que no es una opción en este momento la desconexión, pero sí es interesante que uno lo vea para problematizar, ¿no? Qué es lo que pasa con estas plataformas y qué uso hacemos nosotros de las mismas.
La tercera recomendación, Years and Years, una serie originaria de HBO, la pueden descargar también. Está disponible en Flow, para los que tengan Flow por Cablevisión. Es una serie inglesa en la cual la tecnología va atravesando todo lo que tiene que ver con los cambios sociales. Desde una adolescente que en la serie de ciencia ficción se empieza a implantar chips para empezar casi a transformarse en un cyborg. Hoy eso ya es una realidad. Hoy nosotros podemos implantarnos chips con distintas funciones. No sé, hay gente que hoy se está implantando chips debajo de la piel para, no sé, con los datos de ese chip uno le puede cargar el dato que quiere. Entonces, no sé, podés cargar los datos que tiene el chip de tu tarjeta de crédito y vas a comprar algo y en vez de pasar la tarjeta de crédito, pones la mano frente al sensor y pagás. Ese tipo de cosas hoy ya son una realidad. Pero bueno, Years and Years está buena, son también varias temporadas, pero es interesante cómo en la vida de una familia hay cosas que la tecnología, sin ser el centro del relato, como la tecnología va atravesando lo que son de alguna manera los cambios sociales. Y ahí, por ejemplo, van a ver una tecnología que se ve durante toda la serie, que es como un aparato grandote a través del cual toda la familia se comunica, ¿no? Y cada vez que quieren hablar con alguien, le dicen al aparato, llama a tal persona, y de esa manera van hablando. Es como si hiciera las veces de teléfono. Bueno, esa tecnología que hace muy poquito, cuando empezó Years and Years, era una tecnología más cercana a la ciencia ficción. Hoy es una tecnología que casi está al alcance de todos, ¿no? Porque yo creo que, no me acuerdo si se los mostré, pero bueno, hoy están lo que se llaman los parlantes inteligentes. Hey Google, silencio. Los parlantes inteligentes, ¿no? Que son estos aparatitos. Este aparato que cuesta 4.000 pesos, yo lo puedo vincular con muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, con Google Duo, o el teléfono para llamar por Google, ¿no? Yo le puedo decir al aparato, le puedo dar la orden, le puedo decir, llamá por teléfono a mamá, y va a llamar por teléfono a mi vieja, y voy a hablar a través de este parlante. Es decir, esta tecnología, también es la tecnología que yo ahora le puedo decir, hey Google, bueno, hey Google, silencio. Hey, ahí está. Hey Google, contame un chiste. Le puedo pedir cualquier... Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Qué le dijo un 0 a otro 0? No somos nada. Hey Google, pausa. Y digo, son tecnologías que hace muy poquito eran ciencia ficción y que hoy están al alcance, porque digo, cuesta lo mismo que cualquier otro parlantito, y tiene otras funciones, porque yo, por ejemplo, ahora yo estoy acá en el escritorio, pero uno lo puede vincular con cualquier otro dispositivo. Uno tiene un Chromecast, por ejemplo, para ver Netflix, o lo podés vincular con un teléfono, con un Smart TV, y vos le decís al parlante, quiero ver tal serie, y te va a prender el televisor, te va a prender Netflix, y te va a buscar la serie. Es lo que yo estaba haciendo recién, antes de empezar la clase, cuando estábamos hablando, le estaba haciendo buscar al parlante música en Spotify. Digo, así que bueno, Years and Years, una serie muy recomendable para analizar, porque también lo otro que tiene Years and Years es que hay dos cosas que atraviesan la serie, que por un lado es la tecnología y por otro lado es la política. Y está bueno también para analizar cómo muchos de los cambios en política que se van dando en la serie
también podemos referenciarlos con cambios que se van dando por nuestras zonas. Otro documental de Netflix es Nada es privado. Este documental es un poquito más viejo, es del año pasado, y lo que cuenta este documental es una situación que se vivió cuando una empresa inglesa llamada Cambridge, se descubrió que una empresa inglesa llamada Cambridge Analytics, hace 4 años, en las últimas elecciones de Estados Unidos, manipuló datos de personas, de usuarios de Facebook, para influenciarlos con contenidos políticos y hacerlos que de alguna manera influyeran en la elección de Estados Unidos. Se estima que esa acción de Cambridge Analytica, que si mal no recuerdo ahora, fue una acción sobre unas 20.000 personas en Estados Unidos, terminó determinando el triunfo de Donald Trump en las elecciones. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos generaron, vieron estas cositas que nosotros no le damos importancia y participamos en Facebook, qué color de ojo tendría, quién hubiera sido yo si hubiera nacido hace tanto tiempo, cuáles son las... Bueno, todo ese tipo de test, jueguitos. Bueno, Cambridge Analytics publicó un juego en Facebook. Estas aplicaciones, cuando nosotros participamos, le estamos dando acceso a nuestra cuenta. Cuando le damos acceso a nuestra cuenta, no le estamos dando acceso solamente a mi información personal, sino también a la información de mis contactos. Entonces, con esa información y analizando los comportamientos de las personas en las redes sociales, ellos eligieron un grupo de personas a las cuales bombardearon con fake news, estas noticias falsas, y bombardearon con fake news para transformar a esas personas en referentes que publicaron, que influenciaron sobre otros, y de esa manera generaron una importante campaña en las redes sociales, que no fue vista como una campaña electoral, pero que tuvo mucha más influencia que una campaña legal. Y mi última recomendación, por hoy, porque tal vez el próximo encuentro hagamos algunas otras, mi última recomendación es una serie de la plataforma Amazon Prime, que se llama Tales from the Loop. Tales from the Loop es una serie que está ambientada, está basada en una serie de pinturas de un pintor sueco que se llama Simon Stalling, que refleja esto que ustedes ven ahí en esas imágenes. Él vivió en un pueblo donde se había desarrollado, el loop era un desarrollo de un acelerador de partículas, y toda la gente de un pueblito muy chiquito que había ahí cerca estaba en relación con lo que pasaba en el loop, en ese lugar. En esta serie, y ahí por ejemplo había robots y había un montón de tecnologías que hoy podemos ver como tecnologías de esta época, pero hace varios años. Esto es de la década del 80. Y ahí vemos cómo la tecnología, sin ser el centro, atraviesa todos los relatos. Es una serie de 8 capítulos que pueden ver en el orden que quieran y van a entender igual toda la historia, donde hay una escena que a mí me parece que es muy, muy representativa de qué es lo que nos pasa con la educación. Uno va a ver que a veces los personajes uno los ve de chicos y los ve de grandes, ¿no? En esta serie, en cada capítulo uno puede entender el capítulo independientemente, pero cuando ve los 8 capítulos, toda la historia cierra. Y en un momento, en uno de los capítulos, un chico se acerca a su maestra, se pone a hablar con la maestra, y por allá la maestra se saca una máscara y es un robot. Y le dice que ella fue la maestra de su hermano, de sus padres, de sus abuelos. Y es una imagen que
está muy buena para pensarla, porque uno analiza que la sociedad y las personas cambiaron muchísimo, pero la educación sigue siendo la misma. Digo, esa imagen, yo tengo, bueno, en la maestría que estoy haciendo, cursamos un seminario donde analizamos series y con unos compañeros escribimos un capítulo de un libro que va a salir a principios del año que viene, sobre analizando esta serie, y esa escena es muy representativa. Así que bueno, como para que se entretengan durante este mes, esas son mis 5 recomendaciones en cuanto a series. Después, si alguno tiene ganas de otras cosas, tengo recomendaciones de libros también para hacerles, de libros para problematizar, también tengo libros para abstraernos y pensar en otra cosa que no sea siempre en la educación. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Toda esta introducción sobre series y el rap. Bueno, pensar, es necesario que pensemos en este lugar que tiene hoy la educación y qué hacemos nosotros cada vez que ponemos un pie en el aula y nos enfrentamos a nuestros estudiantes. En este sentido, hoy tenemos que tener en claro que si hay algo que ha cambiado mucho desde el momento en que nosotros nos formamos, que nosotros fuimos a la escuela, y la realidad que hay hoy es en el acceso a la información. Hoy, cuando nosotros íbamos a la escuela, esa era la fuente de saber. Era el docente el que tenía toda la verdad, y nosotros no teníamos muchas herramientas para contrarrestar eso. Yo recuerdo, yo soy más grande que todos ustedes, o que la mayoría de ustedes, pero, no sé, cuando yo iba a la escuela, buscar información, en mi casa había alguna enciclopedia que en algún momento habían podido comprar mis viejos, y si no, cada vez que tenía que buscar información, la buscaba en el anteojito, en el villique, en la revista, digo, donde el acceso a la información era un acceso a una información que ya venía como muy trabajada, muy desmenuzada. Hoy, va a pasar que ustedes vayan a dar cualquier tema y se van a encontrar con algún alumno que le interesó eso y que sabe de eso mucho más que nosotros, o cualquier alumno va a tener, no sé, puede pasar que en este momento yo les esté diciendo a ustedes esto y cualquiera se quedó con una duda de lo que yo dije, y mientras yo estoy hablando ustedes lo están googleando y me dicen, Maxi, mirá, vos dijiste tal cosa, pero acá dice otra. Siempre hoy nos enfrentamos a eso. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener algunas herramientas para poder pensar en que el aprendizaje es continuo, en poder pensar que información, hay muchísimas fuentes de información disponible y que está bueno que nosotros sepamos cómo podemos aprovecharlas. Y de eso vamos a hablar cuando hablamos de ambientes personales de aprendizaje, que la sigla es PLE. Se los voy a decir en inglés, con una fonética que les pido que no me la envidien, que es Personal Learning Environment, ambientes personales de aprendizaje. Cuando nosotros pensamos en estos ambientes, hay como 2 niveles. Yo puedo conformar un ambiente personal de aprendizaje, es decir, buscar herramientas que a mí me permitan filtrar en estos grandes volúmenes de información que hay en Internet, que me permitan filtrar la información que a mí me interesa, la información que a mí me sirve. Eso es cuando yo creo ese ambiente personal. Ahora, cuando yo esa información la pongo disponible, es decir, yo hago mi PLE y lo pongo disponible para que cualquiera pueda acceder a esa información que yo me tomé el trabajo de filtrar, bueno, estoy dando un paso hacia adelante, transformando mi PLE en un eslabón más
de un PLN, que el PLN es la sigla en inglés de Red Personal de Aprendizaje. Es decir, cuando todos nosotros vamos sumando nuestras redes y haciéndolas accesibles para los demás, vamos conformando esta red de aprendizaje. Bueno, ¿qué es un PLE? Jordi Adel, que ya lo vieron en el primer módulo, en un texto que escribe con Linda Castañeda, lo define como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Entonces, somos nosotros los que elegimos los objetivos, los contenidos, las fuentes de información que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, y como dice ahí, es una forma para el desarrollo personal, utilizando los recursos disponibles en Internet y potenciando el conocimiento global y el aprendizaje social. Yo, por ejemplo, uso mucho algunas redes sociales con este objetivo. Una de las que más utilizo, casi como un PLE, es Twitter. Yo Twitter la uso, sigo grupos, sigo personas, de las cuales yo muchas veces uso recursos, recomendaciones y recursos que después los termino volcando en mis clases, ¿no? Yo puedo ver ahí muchas cuestiones. Entonces, cuando yo pienso en el PLE, tengo que pensar en una estructura que a mí me permita buscar y filtrar información, que de alguna manera yo pueda organizar esos contenidos que yo busqué y también sumarle los contenidos que yo pueda ir creando, contenidos que puedan ser creados desde cero por mí o que simplemente pueda ser una adaptación, un mashup de contenidos que yo fui filtrando. Y después, bueno, publicarlos para colaborar y comunicarme con otros. En estos elementos vamos a encontrar por lo menos estas cuestiones como fundamentales. Por un lado, las herramientas o aplicaciones, ¿no? Son herramientas o aplicaciones que me van a permitir estas cuestiones que mencionaba recién, las de buscar, organizar, comunicar, crear, publicar, colaborar. Las fuentes de información son los sitios web o redes sociales que yo consulto habitualmente, con los cuales yo me puedo sentir cómodo. Y bueno, como decía recién, la red es esa suma de eslabones, de personas que conforman nuestros contactos o los contactos de quienes conocemos. Entonces, el PLE tiene componentes donde podríamos pensar. En una primera etapa, que habla ahí el leer, donde acceder con otros. Cuando yo selecciono un contenido y ese contenido me parece que me sirve, yo lo puedo llegar a modificar a través de una reflexión, a través de un trabajo, también, acá se piensa mucho en lo que es el trabajo colaborativo, me va a permitir también, por último, la instancia del compartir, y eso me permite a mí relacionarme a través de los objetos, a través de la experiencia o a través de relaciones personales. Entonces, cuando yo digo leer, ahí puedo ver los lugares donde yo puedo buscar información. ¿Cuáles son las fuentes? Newsletter, páginas web. Hoy han crecido mucho el tema de los podcasts, los canales de video. Yo ahí les menciono algunos nada más, ¿no? YouTube hoy es, para los jóvenes, es la principal fuente de acceso a la información. Hoy los jóvenes usan mucho YouTube como un buscador. No buscan en Google, sino directamente van a YouTube y buscan la información ahí. Pero bueno, podemos encontrar páginas web, blogs, Vimeo, que es un sitio similar a YouTube,
Paper.ly, que es un sitio que nos permite filtrar información y es uno de los que vamos a ver en un ratito. Bueno, distintas redes sociales. Esto es, lo que tenemos que definir es dónde leemos habitualmente y cómo gestionamos de alguna manera las cosas que leemos. A la hora de pensar en la reflexión, es decir, eso que leemos, cómo lo trasladamos a nuestros alumnos, a la gente con la cual queremos, a nuestros colegas con los que queremos compartir estos contenidos, bueno, ahí entre herramientas podemos pensar también en nuestro propio canal de YouTube, ya no en YouTube como un buscador, sino en YouTube como una herramienta para esta reflexión. Podemos pensar en Google Drive, un lugar donde podemos ir gestionando nuestra información. Hoy las plataformas de videoconferencias como Zoom, por ahí para pensar una clase o para poner en marcha un webinar o una charla abierta a las personas. Pensar Wikipedia también no como un lugar de búsqueda de información, sino como un lugar donde nosotros podamos transformarnos en productores de contenido. Y a la hora de compartir, es decir, de poder crear nuestro propio labor en una red personal de aprendizaje, una red que se vaya retroalimentando, bueno, ahí un lugar central lo ocupan las redes sociales y también, no sé, pues SlideShare como un sitio más vinculado a cuestiones más educativas, pero es un sitio donde podemos compartir, por ejemplo, diapositivas de presentaciones. Bueno, acá pensar en las redes sociales en función de un PLE, podemos decir que por un lado tenemos redes en las que nos relacionamos a través de objetos de información, donde nos proponemos aprender de esos objetos. Yo acá incorporé, para quien haya puesto en la actividad CMAP Tools, porque CMAP también nos permite trabajar en red y en forma colaborativa. Redes en las que la relación se basa en la comunicación, bueno, ahí están las redes que más utilizamos nosotros para comunicarnos, ¿no? Yo creo que hoy en Argentina, Facebook, Instagram, Twitter, y si queremos agregar TikTok, que es la red del momento, podrían ser estas, y las que nos permiten establecer relaciones con otras personas en función de una cuestión más vinculada a lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, yo pongo Facebook, Twitter, y ahí agrego LinkedIn, que es hoy la red social que más focaliza en esto de las relaciones profesionales. Entonces, si tenemos que resumir, un PLE es una construcción personal en la cual se reflejan nuestros intereses, necesidades, selecciones. Es casi imposible que haya dos PLE iguales, porque por más que nosotros podamos tener, nosotros 20 que estamos ahora en la clase, intereses similares y tengamos que trabajar sobre los mismos temas, es muy probable que nuestras relaciones no sean las mismas, que en algo busquemos información distinta. Entonces es casi imposible que haya dos PLE iguales. Lo que es importante es que, si bien para construir un entorno personal de aprendizaje nosotros utilizamos herramientas tecnológicas, no es en sí un entorno tecnológico, sino que es una forma de aprender usando la tecnología, donde la tecnología es mediadora en este proceso de trabajo. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque son unos gráficos que simplemente simplificaban eso. Después vamos a volver sobre esto, cuando nosotros queremos trabajar sobre la elaboración de un PLE, que es lo que van a tener que hacer ustedes como una de las actividades de este módulo, yo les voy a proponer dos herramientas que son muy útiles para poder crear un entorno personal de aprendizaje.
Una de estas herramientas es Symbaloo, como ven ahí, con Y y doble O, Symbaloo. Symbaloo, a ver, nos podemos registrar usando nuestros datos de Google o de Facebook. Cuando ingresamos a la plataforma, nos da la posibilidad, nos abre un tablero como esto. ¿Por qué yo esto lo puedo tomar como un PLE? Porque en cada uno de estos cuadraditos yo puedo ir agregando la información, las páginas web que a mí me resulten útiles. Entonces, yo hago clic en este cuadradito y, no sé, quiero buscar, por ejemplo, la página de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces le pongo, yo sé que es unicem.edu.ar. Ahí me reconoce la página y yo le digo agregar al webmix. Y, bueno, justo está caída la página. Voy a poner mi página web. La busco y le pongo agregar. Y ahí va a aparecer la página web. Yo acá, con botón derecho, le pongo editar y yo puedo tunear un poquito esto, no sé, ponerle que se vea otro icono, ponerle que se vea con determinado colorcito. Generalmente, yo por ejemplo en Symbaloo uso los colores para identificar, por ejemplo, todos los que sean azules son diarios. Todo lo que se vea con un fondo amarillo son sitios de información académica. Uno puede usar los colores para eso. De esa manera, yo puedo ir cargando en cada uno de estos cuadraditos todos los lugares en los cuales yo uso para buscar información, los sitios que yo sé que me pueden llegar a ser útiles. Puedo poner, por ejemplo, acá, no sé, el Twitter de una persona, ¿no? Puedo cargar una dirección de Twitter de alguien que yo sigo habitualmente en las redes sociales. Puedo cargar lo que yo quiera, todo lo que me lleve con enlaces dentro de la red. Una vez avanzado en eso, yo me voy a encontrar con que en este tablero, en vez de estar navegando la red, en vez de tener un montón de favoritos cargados acá, yo puedo tener todo en una sola pantalla. Y entro a mi Symbaloo y desde ahí puedo ir navegando las páginas web que a mí me resultan de interés para buscar esa información. Entonces, uno de los ejemplos que yo les propongo para que ustedes hagan la actividad práctica de este módulo es Symbaloo. El otro que les propongo se llama Paper.li. Paper.li es un sitio interesante porque lo que nos permite es crear como si fuese un diario personalizado. Vamos a iniciar sesión. Vamos otra vez con la cuenta de Google. Y acá, bueno. Y acá me da la posibilidad de crear un periódico. Yo le voy a poner crear un periódico. Y acá me va a dar la opción de que yo elija cuáles son las temáticas que a mí me interesan. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, tecnología de la información y la comunicación,
le voy a poner educación. Acá me da la posibilidad de que yo elija términos o pueda buscar, ven, acá son sitios específicos. Yo voy a poner educación como tema. Y acá me da la posibilidad de que yo elija que me busque información de una u otra cosa o que me busque información, y yo le pongo que me busque de TIC y de educación. Y acá yo le voy a poner, bueno, voy a terminar esas son las temáticas que voy a incluir, y lo que me dice acá es que este periódico se va a actualizar todos los días. ¿Cómo se actualiza esta información? Todos los días va a estar filtrando toda la información sobre TIC y sobre educación que haya por la web, pero por ejemplo, de la información que circula en las redes sociales me va a dar la información que haya sido más evaluada, es decir, los tweets que han sido más retuiteados, digo, todo ese tipo de información. Y de alguna manera acá ya me está sugiriendo algunas fuentes de contenido. Fíjense, me está sugiriendo acá diarios que podrían ser fuentes de contenido. Yo le voy a poner crear mi periódico sin seleccionar esas fuentes específicas. Y acá, bueno, me dice que tengo 14 días gratuitos. Y acá va a estar el resumen de la información que hay hoy, en el día de hoy, en estas últimas 24 horas, sobre tecnología y sobre comunicación, y que de alguna manera ha sido muy consultado. Yo podría filtrar, si quiero que sea solamente la información de Argentina, si yo ahí cuando puse, había puesto y Argentina, me filtraría. Bueno, yo acá puedo ver información, como ven, de distintos lugares del mundo. Acá de un diario de Uruguay, de un diario de Colombia, de un diario de España, de un diario de Italia. Bueno, acá me está filtrando información de distintos lugares, pero es toda la información más relevante sobre la temática que yo definí. Entonces, esto, ven, yo acá puedo agregar a este diario una historia, un texto creado por mí, puedo agregar un enlace. Esta es otra opción para crear un PLE. Lo que tiene interesante Paper.li es que todos los días nos crea un diario actualizado. Es decir, en vez de que nosotros tengamos que andar mirando por las redes sociales, andar mirando por un montón de páginas web qué es lo que está pasando, Paper.li nos hace ese diario con un resumen de cuál es la información más relevante. Entonces, estas son las dos opciones que yo les propongo para crear su propio PLE, que va a ser una de las dos actividades que tienen para este módulo. Y les decía, una de las dos actividades, porque la otra la vamos a resolver ahora en un ratito. Porque tiene que ver también con una discusión que ya la empezamos a hablar en la clase pasada, sobre cuál es el lugar, o cuáles son, volviendo a la idea de pensar cómo trabajamos en nuestras clases y cuál es el perfil de nuestros alumnos. Hay una idea que se instaló muchísimo, que la instaló Mark Prensky, y que yo creo que nos hizo mucho daño a todos, que fue el pensar hablar de nativos e inmigrantes digitales.
La, la definición de Mark Prensky es una definición que tiene mucho que ver, o totalmente que ver, con una cuestión temporal. Mark Prensky dijo: todos los que nacieron después del año 2000 son nativos digitales, los que nacieron antes somos inmigrantes. Es una discusión que, uno puede decir, bueno, mi hija nació en... una de mis hijas nació en agosto del 2000, en un hogar donde yo siempre tuve, yo ya tenía conectividad, tenía computadora, porque siempre trabajé con esto, y es igual de nativa digital mi hija que el pibe que nació el mismo día que ella, en el medio de la puna, sin conectividad y sin siquiera tener acceso a electricidad. Bueno, es una de las discusiones, ¿no? Por eso va a venir después, como forma de respuesta a esto, la opinión de David White, que junto con Le Cornu hacen un texto que habla de nuevas categorías, y ellos definen a las personas, las categorizan más que como nativos e inmigrantes, como visitantes y residentes digitales, en función del uso que cada una de estas personas hace de la tecnología. Entonces, en esta concepción, yo cada vez que entro a un aula, a mí me pasa que me puedo encontrar con esta definición, ¿no? Me puedo encontrar con jóvenes que por edad son nativos digitales, es decir, son los jóvenes y los niños que crecieron cuando ya las pantallas estaban más que presentes en todos los hogares. Y hablando de pantallas, Prensky hablaba básicamente de que había presencia de televisor, computadora y teléfonos celulares en la mayoría de los hogares. Y que los inmigrantes éramos aquellos que crecimos sin pantallas y sin teclados, ¿no? Las diferencias que podemos encontrar en un cuadro entre una categorización y la otra, entre los nativos y los inmigrantes, Prensky decía que los nativos digitales son multitasking, ¿no? Es decir, que pueden estar haciendo múltiples tareas a la vez. Eso nos pasa a los que tenemos hijos y los vemos que están haciendo los deberes con los auriculares puestos, escuchando música, mientras tienen Netflix y están mirando una serie de costado. Y los inmigrantes tenemos un procesamiento más secuencial, y cuesta para un inmigrante digital hacer más de una tarea. También Prensky hablaba de que, por un lado, los nativos tenían un procesamiento de información más rápido que los inmigrantes, que los nativos estaban más en una lectura más hipertextual, mientras que los inmigrantes somos más de seguir las instrucciones, ¿no? Somos del manual de instrucciones. Que los nativos hoy, la caracterización de los nativos es de personas que trabajan con múltiples lenguajes, mientras que para el inmigrante sería la lengua escrita la prioridad. Que el nativo digital es más propenso al trabajo en línea, a la comunidad online, mientras que el inmigrante es más de un trabajo individual. Bueno, estas son como algunas de las caracterizaciones que hacía Mark Prensky, ¿no? Que decía que los nativos pueden trabajar mucho más el autoaprendizaje, mientras que la actualización para los inmigrantes siempre iba a ser una actualización más dependiente de un libro, de una revista. Bueno, esas son algunas de las caracterizaciones. Por el otro lado, la respuesta de David White va a venir con caracterizar a los visitantes o residentes digitales en función del contexto y las motivaciones, y no tanto de la edad. El visitante es el que ve a la web como un paquete de herramientas
mientras que el residente es alguien que la vive a la web. Yo me siento, y a mí me pasaba, por ejemplo, que si yo tuviera que pensar muchas veces en la caracterización de Prensky, yo me encontraba, a veces, todavía me pasa, ¿no? Yo entro a las aulas de secundaria y a veces uno se encuentra con un pibe que no quiere usar teléfono celular, que no le interesan las redes sociales. Y sin embargo, desde el lado de Prensky, que era solamente la edad, él debería tener mucho más uso que yo. Y ahora, digo, en esta concepción, yo me siento muchas veces un residente, yo uso habitualmente todo, y esto, digo, que no sea una división por edad, creo que cierra mejor con algunas de estas concepciones, ¿no? Los visitantes piensan fuera de la red, son usuarios de redes sociales, de algunas cosas, pero siempre como para ir mirando, como exploradores, como gente que la ve de afuera, y el residente es un espacio, la web es un espacio para vivir. Entonces, si tenemos que volver a un cuadro como el que les mostraba recién, podemos decir que los visitantes conciben a la web como una herramienta que le brinda a su vez, conjunto de herramientas para trabajar con los contenidos, mientras que para el residente la web es un espacio. La web son redes, son grupos de personas con los cuales se pueden generar contenidos, se pueden generar opiniones. El visitante es anónimo dentro de la web, siempre está el miedo del robo de identidad, de las cuestiones que tienen que ver con la privacidad. Las redes sociales son una pérdida de tiempo, mientras que para el residente la web es una vida, es una vida online, tienen perfiles en todas las redes sociales, se sienten cómodos expresando su propia identidad en la red, y acá podemos hablar de lo que es la construcción de una identidad digital, o también si queremos hablar de lo que es la huella digital. El visitante no ve el valor de estar online y su vida pasa por lo offline, mientras que para el residente los límites entre lo online y lo offline son cada vez más difusos. Los visitantes son usuarios y no miembros, los residentes tienen un sentido de pertenencia dentro de lo que es la red, el visitante busca las fuentes autorizadas, mientras que el residente es más de buscar otras formas de exploración y de participar más en interacción con otras personas. El visitante necesita obtener un beneficio concreto de la plataforma, mientras que para el residente la web es un lugar para expresar opiniones, para desarrollar, como decíamos recién, una identidad digital. Los visitantes son de estar poco tiempo conectados a la semana. Los residentes son aquellos que, en esta definición fue hace bastante tiempo, hablaba de 10 horas a la semana. Hoy, 10 horas a la semana, estamos cualquiera, aún los que pueden considerarse visitantes digitales, porque hoy estamos conectados durante todo el tiempo. Así que bueno, esta es como la definición de este debate, que yo se los resumo así, pero van a encontrar en la plataforma estos dos textos, el de David White y el de Mark Prensky, para que ustedes puedan opinar. A ver, yo les di mi opinión, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Ustedes pueden coincidir tranquilamente más con la idea de Prensky de nativos e inmigrantes digitales y pueden fundamentarlo en el foro. Yo les creé en el foro, les creé para que ustedes generen un debate, interactúen entre ustedes, opinando sobre esto. Ahí, como dice Joaquín, el capítulo de Black Mirror que se llama Caída en Picada, bueno, muestra un escenario
no lo vamos a spoilear tampoco para que ustedes lo miren, pero muestra un escenario de una sociedad de residentes digitales, donde hay una aplicación que podríamos equipararla a lo que es el Instagram nuestro, una aplicación donde las personas van evaluando a otros y van poniéndole me gusta, y cuando una persona tiene mejores evaluaciones accede a distintos beneficios en la sociedad. Puede acceder a un crédito, puede acceder a cosas de acuerdo a la valoración social que tenga. Y es interesante el ejemplo que trae Joaquín, porque la valoración social hoy está cada vez más presente en distintas sociedades. De hecho, por ejemplo, China estuvo analizando poner cuestiones de valoración social para acceder, por ejemplo, a las posibilidades de salir del país. Digo, si ustedes exploran un poco cómo está jugando hoy la valoración social, es muy interesante también ver cómo en esto que se presentó como un capítulo de una serie de ciencia ficción, también hoy podemos problematizarla. Bueno, preguntas, dudas, consultas, insultos. ¿Se hace en grupo o individual el trabajo? En realidad, convendría hacerlo individual, porque, como le decía, el PLE es una construcción que es individual. Es muy difícil que por ahí puedan coincidir. Y yo les aseguro, es una actividad que les va a llevar, construir el PLE, configurarlo, les va a llevar 5 minutos, no les va a llevar más que eso. Así que, sí, yo prefiero que sea individual por ese motivo. Y después, lo del foro también es como es una opinión personal, pero yo lo que les propongo es que no solamente listen opiniones, sino que se den el lugar para debatir entre ustedes en el foro. Son dos actividades que van a poder resolver en poco tiempo. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Perdón, Bueno. Yo agarro Symbaloo, por ejemplo. Hago Sí. una página con respecto a los temas que a mí me interesan y se lo envío a usted. Claro. Sí, eso. Por eso te digo, es difícil trabajarlo en grupo por eso, porque seguramente los temas no van a ser los mismos. Piensen por ahí, por ejemplo, en Symbaloo, se pueden dar el margen, como hay mucho espacio, se pueden dar el margen de poner, no sé, a uno le interesa la pesca. Digo, aunque no sea específicamente vinculado, digo, pueden darle un espacio para páginas que hablen de la pesca, pero después le pueden dar un espacio a páginas que hablen de cuestiones que les sirvan para desarrollar después cuando sean docentes en una clase, ¿no? Entonces, digo, en Symbaloo pueden hacer... Y para enviarlo, ¿cómo se envía? Ponés el número, se pueda... Cuando ustedes, fíjense, vamos a Symbaloo, ¿no? Primero compartí pantalla. Cuando ustedes estén en Symbaloo, terminan de configurarlo, y acá le van a poner compartir. Y acá les va a decir, bueno, que ya está publicado, y acá les va a decir opciones para compartir. Y acá les va a dar este link. Esto es lo que ustedes me tienen que mandar a mí en la tarea, en vez de subir digo, me pueden mandar esto como texto, o si no, lo pegan en un Word y me mandan el Word solamente con este texto. Pero fíjense una cosa, es importante que tengan en cuenta esto. Después que lo terminan, van a compartir, porque si ustedes me comparten este enlace, yo no voy a poder entrar, porque este es el enlace que solamente ven ustedes cuando lo están editando. Entonces, 2 pasos.
compartir, y van acá a opciones de compartir y copian el link. Perfecto. En el caso de Paper.li, acá ustedes tienen este simbolito, también compartir. ¿Dónde? Y bueno, ahora no me dio bolilla, pero acá lo que les da es lo mismo, ¿no? La opción bueno, se me colgó todo. Cuando ustedes van a ir a compartir, les va a dar el enlace para que ustedes me puedan enviar a mí. Y de los cuadraditos, por ejemplo, en Simbalú, Sí. ¿cuánto completamos? 10, 2. No, lo que ustedes quieran, no hace falta que llenen todos. Lo que ustedes consideren que les pueden ser útiles. Pero yo digo, háganlo no solamente para cumplir con la actividad. Piensen en algo que realmente les sirva. Entonces, digo, a ver, yo voy a dar clases sobre derecho, que había algunos que estaban trabajando sobre eso. Bueno, ¿cuáles son las páginas sobre derecho que yo consulto habitualmente? Me las guardo acá, ya está, ya las tengo. Digo, piensen en algo que después puedan seguir alimentando. Yo se los propongo no para solamente cumplir con la consigna, sino también para que les resulte útil a ustedes. Pero no les pido que llenen todo, con que me manden 8, 10, 12 cuadrados, está bien. Ana, tranquila. Es sencillo. Cualquier duda que ustedes tienen, yo creo que ya les di mi teléfono, pero se los pongo de nuevo acá. Me mandan un WhatsApp y yo les voy armando así algún tutorial, alguna forma de acompañarles. Así que no se hagan problema que no es complicado. Bueno, gente, si no hay más preguntas, esto sería todo. Les dejo